sigo presentando, Rodrigo López, y el curso también lo vamos a dar con otros dos compañeros, Ernesto Matos, también economista, que hoy iba a acompañarme en esta clase, pero bueno, tuvo que viajar a Santa Fe, también por tema de militancia, y Andrés Aciaín, que ya es más conocido, que su exposición en los medios es notable, ¿no? Bueno, la modalidad de la cursada, esto es un taller. No sé si pueden advertir la diferencia entre un curso, un seminario y un taller, ¿no es cierto? El taller es como uno pensaría, ¿no? Un taller de cerámica, de dibujo, o sea, van a tener que trabajar. No es que vienen a escuchar o a ver en un seminario una exposición y listo. Esa es la idea. Por eso van a ver, no sé si se va a distribuir un programa, que hay 6 unidades donde se hace un primer encuentro, donde hay una presentación de la unidad y después le siguen 2 clases de práctica, ¿no? Digamos, como para ponerle un poco también de trabajo de parte de ustedes. Eso no quita que la introducción a la unidad sea la clase doctoral, ¿no es cierto?, académica, y ustedes se callan la boca y escuchan, sino que también, en la medida en que tengan también inquietudes o intervenir, lo pueden hacer, y es lo que nosotros también vamos a buscar, ¿no es cierto? Porque también entendemos que, así como fueron a buscar militantes, si bien somos docentes de la universidad, incluso en la universidad también nuestra práctica es militante. Entonces, ¿qué vamos a esperar de un curso en el Olimpo, por ejemplo, ¿no? Es también esa forma, ese abordaje. Por eso no vamos hasta por ahí a perder tiempo en recordar fechas y nombres, ¿no es cierto? Todo ese abordaje académico, erudito, que lo pueden tener porque está la bibliografía muy buena también, digitalizada para acceso de ustedes, sino que el momento aprovechémoslo, ¿no? Para plantear las cosas. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, un repaso, digamos, de qué trata este curso. En realidad se han adelantado los compañeros hace 10 años, ¿no es cierto?, que están con este tipo de cursos, adelantándose, por ejemplo, al boom del Bicentenario, ¿no? Que ahí nos acordamos los argentinos que cumplíamos 200 años y que teníamos una patria y que valía la pena. Bueno, eso tiene que ver con transformaciones en el kirchnerismo, ¿no? En realidad justo cayó el Bicentenario, pero recuperar la idea de nación, de patria, que tenía algún sentido, cosa que después de lo que pasó desde la última dictadura era muy difícil acercarse a esas ideas, a esos conceptos, ¿no? Porque también eran, podríamos decir, desaparecidos también, ¿no? Había ideas desaparecidas, no solo compañeros, y luchas desaparecidas también. Claro que los compañeros propusieron un desafío más, que es empezar no desde 1810, sino desde la historia precolombina. ¿No? Que eso también tiene un sentido, ¿no? En 1810 también había, en el Bicentenario uno se sentía como que, bueno, ¿por qué esta fecha? ¿No es cierto? ¿Qué estamos festejando? ¿Qué estamos celebrando? Es muy poco también lo que se conoce anterior a nuestra sociedad, incluso del propio periodo colonial, ni hablemos de los pueblos originarios, ¿no? Como que todo empieza en 1810. Entonces, este taller empieza con una primera unidad anterior a 1810, mirando el modo de producción precolombino y el periodo colonial. Después le sigue una unidad que arranca en 1810, vamos a debatir lo que significó eso, hasta después de Caseros, bastante, ¿no? Creo que llega hasta 1860, donde se dan, bueno, de todas guerras civiles, como han sido llamadas, ¿no es cierto?, llamadas guerras civiles, donde se juegan también muchas definiciones de nuestro país. En cada una de esas unidades creo que la clave va a ser esa, ¿no? Entender lo que estamos viendo, no por una cuestión de a ver cuánto sabemos del pasado, sino para poder entender cómo estamos acá y cuáles son las luchas que vale la pena dar. Digo esto porque hay mucha aproximación historiográfica que es que se consagra a la organización nacional, ¿no? Desde 1880
parece que hasta ahí venía todo bien, que por fin se organizó el país, que vale la pena estudiar eso. Incluso se habla con cierta nostalgia de incluso algún lugar progresista de, ¿no?, la generación del 80, ¿no es cierto?, que nos trajo tantas cuestiones beneplácitas como el acceso a la educación, ir separándose del Estado de la Iglesia, bueno, leyes civiles, y que después se fue pudriendo todo, y sobre todo por culpa del peronismo, básicamente, para hacerla corta, y así estamos como estamos, ¿no?, explicando todos los sucesos, digamos, todo el periodo de golpes militares. Se niega mucho el siglo XIX, quiero decir. Parece que todo empieza con los inmigrantes, y esto está en relación también a la clase de hoy. No es que la Argentina comienza con los inmigrantes a fines del siglo XIX, donde empieza lo importante, que se ordena todo, sino que si partimos de esa premisa, estamos olvidando todo nuestro pasado, que en términos institucionales, si se quiere, está la Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia, bueno, el periodo de guerra llamado Guerras Civiles, la Batalla de Caseros, ¿no?, la organización del país tal como lo diseñaron los porteños, la Constitución Nacional después de Caseros, ¿no?, que todavía se sigue remitiendo y que todavía tenemos consecuencias concretas, reales, ¿no es cierto? Por más reformas constitucionales que se fueron haciendo, todavía chocamos con cuestiones que, pero está en la Constitución, lo consagra la Constitución Nacional de 1853, que fue armada directamente para cumplir con los credos del liberalismo económico, ¿no es cierto? El propio Alberdi. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar, cuando lleguemos, a ver de qué se trató esa Constitución y cuáles son las consecuencias, digamos, cómo se armó y cómo todavía nos rige. Ni que hablar de elementos culturales, ¿no es cierto? Todo el folclore argentino, anterior al tango, ¿no?, como nuevo folclore argentino, sería negado por esa vertiente. Y lo mismo nos pasa si incorporamos o nos perdemos de vista toda la identidad étnica y cultural de los pueblos originarios, porque también está esa idea de que los argentinos descienden de los barcos, ¿cierto?, que es un país de inmigrantes, que en cierto sentido lo es, pero muy, muy limitado, ¿no es cierto? Hay que hacer algunas aclaraciones. Lo es en tanto algunas urbes nada más, Buenos Aires seguramente, y no hay que perder de vista el mestizaje que se fue dando, ¿no es cierto? Llegaron inmigrantes, está bien, pero ¿quiénes? Hombres que se fueron mezclando con las mujeres de acá y fueron dando también esa amalgama tan característica y celebrada de cierto crisol de razas, ¿no es cierto? Pero entre ese crisol, la verdad es la que más abunda y es negada, es la descendencia aborigen, ¿no es cierto? O de pueblos originarios, mejor dicho, para no hablar justamente de que no tienen origen, ¿no es cierto? Me refiero concretamente a esa piel marrón tan combatida cotidianamente por expresiones racistas, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Esas mayorías también que son de nuestro país. Bueno, después sigue una tercera unidad que va a estar dedicada a ese fabuloso modelo agroexportador consolidado a partir de 1880 hasta su crisis en 1930. Ahí vamos a ver también alternativas. En general, en todas las unidades vamos a tratar de no darlo linealmente, sino ver cuáles eran las discusiones que se daban en cada periodo. No se puede negar la emergencia del radicalismo, bueno, que expresa eso como partido político, pero también las peleas al interior de la clase dominante, ¿no es cierto? Siempre tratando de buscar, por momentos aparece de manera subsidiaria, ¿no es cierto?, la idea de una industrialización, una industria nacional, una burguesía nacional que nunca se termina de poner, como diría Jauretche, los pantalones largos y asumir su rol de que tienen que dirigir el desarrollo, ¿no? Siempre van atrás, hay amagues, parece que sí, pero no. Bueno, eso lo veremos en esa unidad. Finalmente, después una unidad que abarca los periodos que podemos denominar de los golpes de Estado también. En términos económicos es la industrialización sustitutiva de importaciones, pero también en términos políticos de los golpes de Estado, ¿no es cierto?, de 1930 hasta el 76.
tratando de, obviamente no se nos escapa que el elemento fundamental ahí va a ser, si se quiere como curiosidad académica, el peronismo, ¿no? Ni que hablar política, pero incluso se puede plantear en términos de la historia económica, a pesar de todo, la diferencia que puede haber, y lo vamos a ver en detalle, el régimen, digamos, económico que pone el peronismo, con regímenes posteriores, por ejemplo el de Onganía, para poner el más extremo, ¿no? Favoreciendo otro tipo de capitales incluso y otra lógica de funcionamiento, sí se puede ver también ese mundo de la ISI, ¿no? De la industrialización sustitutiva, que todavía se mantenía y se va a romper de manera clara con la dictadura militar, las políticas de apertura, que va a ser motivo de otra unidad, ¿cierto? Esa unidad va a ir desde la dictadura hasta el 2001, porque así debe ser, ¿no es cierto? Abarca, uno dirá, ¿pero qué tiene que ver Alfonsín, Menem, de la Rúa, Martínez de Oz? Bueno, en términos, por lo menos, créanme, y creo que lo hacen, en términos económicos, sí hay una unidad en lo que se refiere a la forma en que se valoriza el capital en ese periodo, y las consecuencias las estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Por más que dejamos atrás el 2001, las consecuencias, digamos, los actores son contemporáneos, hay figuritas repetidas, ¿no es cierto? El caso de Cavallo, que cada tanto aparece en los medios, y los problemas, por ejemplo, lo que tenemos hoy por hoy con los fondos buitres también remite a lo mismo. No es que estamos hablando de, por ahí es difícil decir, bueno, pero cuando se destruye el imperio inca y acá están las consecuencias, que también lo podemos llegar a decir en la clase de hoy. Está bien, pero en el caso concreto del modelo económico de la dictadura y seguido por los gobiernos sucesivos es concreto, ¿no es cierto? Estamos pagando una deuda externa o lidiando una deuda externa que se origina en ese periodo con los mecanismos institucionales, legales, que también se originan en ese periodo, ¿cierto? Algunos que se van montando sobre la marcha sobre los 90, como pasar la deuda a bonos, pero a fin de cuentas no hacen más que complejizar el análisis, y parece que es una deuda nueva, que no es la deuda odiosa, que es otra, pero lo cierto es que son pasajes legales, cambio de figuritas, y la masa del endeudamiento se va acumulando y nos cae todavía sobre nuestros hombros. La última unidad es, la sexta y última unidad es sobre el kirchnerismo. Me imagino que los compañeros de esa unidad no la daban por cuestiones obvias de que hace 10 años están dando el curso y no tenían todavía el kirchnerismo, ¿no? Sé que es peor para ustedes, tienen que ver una unidad más, ¿no? Una sexta unidad. Pero me parece que esa unidad la vamos a ir viendo a lo largo de todas las unidades. No vamos a llegar a esa unidad y decir, bueno, en el 2003 empieza, sino la idea del curso es dar esa discusión a lo largo del curso, no tiene otro sentido de ser. Bueno, esta primera unidad es una... ¿no? El periodo precolombino y de la colonia es una buena introducción al curso. En sí mismo es una introducción al curso, porque nos plantea hasta desafíos teóricos y políticos exacerbadísimos, ¿no? Muy exacerbados, quiero decir. Modos de producción que no son el capitalista y que a partir de la próxima unidad no lo vamos a volver a ver prácticamente, o vamos a asumir que estamos en economías ya que van entrando al capitalismo, lo cual no implica también quedarse con algunas enseñanzas de esos funcionamientos de esos sistemas. Y bueno, en lo que se refiere al genocidio, decirlo en este lugar, es la verdad que muy fuerte, ¿no? Esa experiencia, o no vamos a decir por qué fue posible la dictadura militar del 76 y hacer una relación directa con esa matanza, pero ese genocidio es de los más, contra los pueblos originarios, de los más importantes de la humanidad, casi diría, de la historia, ¿no es cierto? En términos de incluso de magnitud de muertos, ¿no? Que por ahí no es el mejor indicador, pero es muy contundente, ¿no es cierto? Nosotros estamos dando una batalla por 30.000, y estos pueblos, me refiero a los incas, que es lo que tiene que ver con el territorio que toca nuestro territorio argentino, pues un curso de historia económica argentina, pasaron más o menos de 10 millones, 15 millones según los cálculos, a 1 millón en pocos años.
¿cierto? Es una barbaridad, ¿no? Y también eso me parece que deberíamos hacernos cargo, ¿no? Para reflexionar, porque entiendo el interés de los compañeros de tomar esta unidad, de incorporar esta unidad, que no es un tema que se trabaje mucho, y ver qué nos queda de ello, ¿no? Podemos ver qué son los pueblos originarios hoy, o cuál es la lucha que tienen como algo, un complemento de lo que quedó, o también, que no invalida ese análisis, pensarnos también nosotros solidarios a lo que ellos vivieron, y es lo que también está en juego en nosotros constantemente, que es que nos arrase un plan económico, un plan de una clase dominante que no le tiembla el pulso en llevar las políticas necesarias para sus intereses a perjuicio de grandes mayorías populares. Lo hicieron una vez, lo hicieron 2 veces, lo han hecho muchas veces. Bueno, yendo más a la cuestión teórica, que siempre va a ser teórica y política, no es interés de este curso hacer esa distinción. Pero el problema, digamos, en términos teóricos, decíamos, estos modelos precolombinos o colonial también incluso han generado inquietudes en los intelectuales de América Latina, formados en distintas corrientes. Es algo que también va a tener este curso. No vamos a dar la historia lineal del cuento, sino que también vamos a hacer intervenir las miradas, ¿no es cierto?, que había en ese momento, y también cómo se construye la historia. Y también, ¿no es cierto?, la lectura de América Latina muchas veces seguía, en base a corrientes intelectuales, interpretaciones que se daban para toda la humanidad, casi podríamos decir, ¿no es cierto? Los hombres eran cazadores, recolectores, bueno, ustedes habrán visto eso alguna vez. Incluso dentro de expresiones de izquierda puede haber también interpretaciones muy lineales, muy directas y muy universales de cómo se desarrollan las sociedades. Es innegable que en Marx, con todas las categorías analíticas que nos brinda, hay veces que habilita malos usos, podríamos decir, o abusos, más que malos usos en realidad, porque está siempre abierto a interpretación a cómo se dan los modos de producción, digamos. Por lo menos Marx pudo aclarar, Carlos Marx me refiero, no sé si Groucho o algún otro, un especialista en el modo de producción capitalista innegable, ¿no es cierto? Su obra más importante, si vamos a buscar un libro, El Capital, ¿no?, fuente de consulta para entender el funcionamiento del sistema capitalista. A uno le guste o no le guste el capitalismo, ¿no?, pero como para entender la economía, de cómo funciona el sistema, es una obra fundamental. Obviamente que para llegar a eso tuvo que dar cuenta, Marx, lo que tiene más interesante, todo lo que no publicó que lo que publicó, digamos, no solamente lo que publicó, digamos, a medida que se fue muriendo, vieron que Engels sacó el Capital, episodio 2, episodio 3, ¿no es cierto? Parece como las películas que iban saliendo, incluso varias décadas después de muerto Marx. Obviamente que Marx escribió todo junto, no es que, ¿no es cierto?, iba escribiendo tampoco, obviamente porque no puede escribir muerto, pero quiero decir, escribió todo junto y publicó eso nada más. Y hay otras cosas que también se fueron conociendo. Él, para llegar a eso, tenía que investigar, ¿no es cierto?, investigar. Entre esa documentación o los borradores, ¿no?, llamados Grundrisse, también hay investigaciones sobre modos de producción alternativos al capitalista. No me refiero al comunista, digamos, al que vendría después del capitalismo, que estaría como insinuado en el manifiesto del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Es una obra, si bien es política, también es una obra de análisis, ¿no?, que va contando más o menos el devenir de la historia y lo que tiene que venir y cómo hay que hacerlo, básicamente, ¿no? Ir tomando algunos resortes del Estado, metiéndose, haciendo transformaciones que por ahí todavía utilizando el aparato de la burguesía, ¿no? Como uno diría, no, pero ¿cómo vamos a meter un presidente? ¿O qué significa eso? ¿Vamos a pelear por el Estado? Bueno, en Marx, en el manifiesto, es positivo, digamos, incluso las reformas progresivas son positivas, ¿no? Incluso reformas impositivas, por ejemplo, ¿no? Porque también hay otras corrientes del marxismo que
si mejora condiciones de vida, por ahí no conviene, porque si no se retrasa la revolución. Entonces hay que llevar al máximo las contradicciones para avanzar. Yo he escuchado a algunos, ¿no?, que dicen, darle las jubilaciones es un retroceso porque, bueno, dar vacaciones, aguinaldo, eso no convendría. La tesis que se resume a cuanto peor mejor, ¿no?, en términos que a veces se puede ver en este país de forma recurrente. Tuvo que analizar los modos de producción anteriores al capitalismo, ¿no?, cómo se llega al modo de producción capitalista. Y va haciendo unos análisis que tienen un cierto sentido de desarrollo, ¿no? Empieza con un modo de producción asiático, va contando cómo se va constituyendo un modo de producción comunitario, cómo va variando la forma, cómo se va adquiriendo la propiedad y qué tipo de propiedad, hasta llegar a la propiedad privada de los medios de producción, como es en el capitalismo, y el trabajo completamente, digamos, libre y retribuido a través de un salario, que sería la sociedad que él quiere explicar. Bueno, ese modo de producción, entendido con la pregunta básica, parece la mejor manera de empezar un curso de economía, es justamente, como planteaba Marx, preguntarse cuál es la relación entre los hombres, entre sí y entre ellos, para transformar la naturaleza, ¿no?, para reproducirse, para cómo se relacionan con el medio, cómo consiguen los alimentos, cómo consiguen, ¿no es cierto?, cómo se consiguen todos los bienes de uso, como se dice, cómo se proveen de refugio contra el frío, quiero decir, cómo van progresando, cómo va aumentando los problemas que va generando un aumento de población, cómo lo van solucionando. Bueno, a lo largo de la historia le identifica modos de producción, como les dije, el tribal, comunitario, asiático, el modo esclavista, el modo antiguo, ¿no?, ligado por ejemplo, al Imperio Romano, por decir así, hasta, el periodo de la gleba medieval, ¿no es cierto?, el campesino que trabaja y le otorga un tributo al rey, siempre planteando la relación entre explotados y explotadores, hasta que llega el capitalismo para entender particularmente cómo es esa relación de explotados y explotadores, que siempre se da, cómo se da acá, nunca se da de manera igual. Quiero decir, no es lo mismo trabajar, estás en la Edad Media, trabajar la tierra y viene el cobrador de impuestos y el rey se lleva un pedazo, que estar privado de la tierra, como es en el capitalismo, la tierra y todos los medios de producción privados, con productores atomizados, donde se dirime a través de un mercado la posibilidad de reproducción de una unidad familiar, de una persona. Quiero decir, tiene que vender su fuerza de trabajo para ver si lo contratan y ver si le dan un salario, y ver cómo le va también cuando va con el salario a comprar las cosas que necesita para reproducirse. Son modelos totalmente distintos. Eso es lo que vamos a ir estudiando. A las transformaciones de la economía argentina la vamos a ir leyendo en parte en esa clave, porque son las preguntas básicas, ¿no? Es como hace un arquero, ¿no?, cuando, no sé si hay más mujeres que varones, pero que marca el arco, ¿no?, para tener una referencia, que dice, acá están los palos, en la cancha, en el pasto, para saber dónde tienen los palos. Es fundamental seguir este análisis de los modos de producción. Obviamente que estamos en el modo de producción capitalista, pero eso no tiene que cerrar la discusión, sino que es plantear cómo estamos parados frente a él. Entonces, ver la economía o el funcionamiento de la economía precolombina motiva pensar, es un sistema completamente distinto, no tiene nada que ver con el capitalismo. Lo mismo por ahí el periodo colonial en América Latina. ¿De qué se trataba eso? Como decía, algunos autores veían una continuidad inmediata también de cómo se habían desarrollado las otras sociedades y cómo se tenía que desarrollar nuestro continente. Quiero decir, identificar estadios de desarrollo. Entonces, obviamente que el estadio de los incas, del imperio inca, obedecía, por ejemplo, al modo comunitario asiático, como plantea Marx,
y que después había pasado al feudalismo a través de la conquista de los españoles, y había que apurar o pasar al capitalismo. Esto se discutió mucho incluso en el siglo XX, ¿no es cierto? Parece que estamos hablando de hace mucho, pero se discutió mucho en el siglo XX, bueno, ¿qué fue la historia de América Latina? Digamos, ¿fue feudal, fue capitalista? Porque lo cierto es que no siguió ese camino tan lineal como plantea la historia europea, o como que algunos autores podían esperar que después de uno tiene que venir otro, ¿no? Y después de ese tiene que venir este sí o sí, porque sale de una receta de manual. Y en América Latina se da una mezcla, digamos, abolido, digamos, del imperio incaico, sobreviven incluso prácticas comunitarias en muchas aldeas, casi podríamos decir que ni se enteraron, ¿no? En términos y los españoles se encargaron de hacérselo saber, quiero decir, vos trabajás en la mitad, dándole parte de tu trabajo al Inca, bueno, vení, ahora trabajá para el rey de España, ¿no? Y vas a seguir haciendo este aporte comunitario. Claro que en condiciones totalmente distintas y en otros sectores de la economía, ¿no? En vez del agro, a la minería, ¿no? A trabajar a la minería, sacar plata para mandar para España. Y después aparece el problema, digo, en el siglo XX de pensar, o por qué tenemos que reflexionar sobre estos modos de producción, porque se ha planteado que en América Latina, desde el siglo XIX, ¿no? Autores como Sarmiento, se ve claramente esa dualidad, ¿no? Entre civilización y barbarie. Los indios eran bárbaros, después los gauchos eran bárbaros, después, no sé, ahora dirán que la cámpora son los bárbaros, pero siempre hay unos bárbaros y que hay que imponer, digamos, otra cultura y otro modelo económico, ¿no? Son discusiones que están hoy en día, me refiero. La discusión de hoy de la ley de abastecimiento, por ejemplo. El discurso de la Unión Industrial Argentina y de la Unión de Bancos y todos los representantes del establishment, incluso el socialista Wiener, que cita a Adam Smith, el artículo, la frase más tonta de Adam Smith, ¿no es cierto?, de la mano invisible, de la que más vergüenza daría, porque uno puede tomar cosas interesantes de ese autor, pero bueno, eso, que lo diga un socialista, bueno, eso es lo mismo. Estamos discutiendo lo que estamos discutiendo en la clase de hoy, estamos discutiendo modos de producción, estamos discutiendo regímenes de acumulación dentro de un modo de producción, cuál es el lugar que tiene que tener el Estado y cómo se tiene que regular en una sociedad la producción y la distribución. Es eso, ¿no? Y les duele, digamos, lo identificaron bien, saltaron como leche hervida. No recuerdo que hayan saltado tanto con una medida, con un proyecto de ley de forma tan casi unánime, directa, inmediata, yendo gente que no es, los empresarios no son mucho de poner la cara, ¿no?, a criticar esa medida. Entonces, incluso desde el ejemplo de Wiener, la historia de Wiener, de ese socialismo, algunos lo caracterizaban socialismo cipayo, ¿no? Ese socialismo es histórica en la Argentina, ¿no? Hubo muchas expresiones, algunas bien intencionadas obviamente, pero el socialismo, digamos, de Juan B. Justo, para poner un ejemplo, el fundador del partido, también tenía una idea de que había que buscar acelerar la entrada triunfal de la economía argentina en el capitalismo para dejar atrás ese atraso y adelantar, acelerar la posibilidad de una revolución socialista. Concretamente, si había que poner protección a la industria nacional, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos en la unidad que corresponda. Otros autores pensaban que no, que en realidad había capitalismo, que hubo capitalismo siempre. Los incas eran capitalistas, podrían llegar a decir, los españoles, porque estaban en realidad trabajando para el capitalismo europeo, entonces siempre hubo capitalismo del descubrimiento de América. El descubrimiento de América representaría que más que eso que el capitalismo, ¿no? De que Europa se queda sin, no es que se quedó Colón sin orégano para la pizza, dicen que iba a buscar especias, sino que necesitaban ampliamente, ¿no es cierto?, en todo caso, especias que tenían que ver con la conservación de los alimentos, no existían heladeras en ese momento, y tienen que salir Europa
a buscar materias primas y empieza esta historia. Obviamente no, lo que vamos a ir viendo es que en realidad se da tomando a Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Un autor marxista también peruano, que en América Latina se da como una mezcla de modos de producción, que están articulados obviamente en torno al capitalismo, pero tenés modo de producción feudal que convive con el modo de producción esclavista. Y obviamente el capitalismo. ¿Cómo eso qué sentido tiene? Sobre todo la esclavitud americana, que es algo que no tiene mucho, no soy especialista en el tema, pero no tiene mucho, históricamente era una barbaridad, digamos, los modos de producción, como decía Marx, estaba el esclavista, ¿no es cierto? Era algo del mundo antiguo, de repente aparece un esclavismo moderno, estamos hablando de los 200 años, no es nada, ¿no es cierto? Hasta hace 200 años había esclavos en la Argentina. Incluso la forma en que se genera esa esclavitud en el periodo colonial es distinta a la que se esperaría, o como fue tradicionalmente en las sociedades esclavistas, que era, bueno, va creciendo la comunidad, van diciendo este territorio es nuestro, estas tribus se van juntando, con algunas empiezan a comerciar, se ponen de acuerdo, van creciendo la relación entre distintas tribus, conformarán un estado como si fuera un videojuego, ¿no? Hasta que con algunos no hay buena onda, pelean por los recursos naturales, cualquier novedad en relación con la actualidad no es mera coincidencia, y se producen situaciones de guerra y eso produce la esclavitud. Digamos, primero tiene que haber una propiedad, tiene que haber propiedad privada, quiero decir, no posesión, porque unas tribus podrían andar cazando, recolectando, se van, después vienen otros, cazan, recolectan, sino, no, decir, este territorio es mío, genera el conflicto, lo cual también cosifica al enemigo y también pasa a ser una propiedad privada del otro reino, ¿no? Estamos hablando de espacios vitales, por decirlo así. Esto no tiene nada que ver, están en América, tienen indígenas que los matan, digamos, tampoco tiene racionalidad capitalista, se quedan sin mano de obra en América. Tienen que importar negros. Sí, tienen que importar negros de otro continente, obviamente, que no tiene nada que ver, eso no es lindante con, o sea, no sé en qué periodo que estaban pegados América y África serían vecinos, pero claramente ya no. Entonces es otro tipo de esclavitud que no tiene mucho sentido, anacrónica, y trasplantando de un continente a otro en actividades que no pueden desarrollar incluso, ¿no es cierto? O va a estar limitado, acá donde uno se pone, parece, ¿cómo se llama la festividad esa? Bueno, de la doma del folclore, ¿no es cierto? No, los negros, llamados así, eran incapaces no eran jinetes, ¿no es cierto? No sé en qué se montarían en África, en cebras o no sé qué, pero obviamente subirse al caballo, digamos, hacer tarea agrícola, ganadera, no estaba para ellos, digamos. Iban a ser usados concretamente para actividades o extractivas o sobre todo en el Río de la Plata, que no había nada, ahora vamos a hablar de eso, para servir la mesa, ¿no? Como le puede gustar a Mirta Legrand, ¿no es cierto? Tener todavía una señora parada al lado, vestida, que esté a disposición de ella cuando mueva una campanita, ¿no? El trabajo servidumbre, ¿no? Doméstica, trabajo de servidumbre. Obviamente tampoco podía trabajar como los incas en la altura, haciendo esas tareas, digamos, agrícolas que hacían los incas en las laderas de la montaña, imposible, bueno, en fin, por eso genera todas estas preguntas, estas incógnitas, lo que es este continente sudamericano, despreciado, ¿no? Como decía Cuyo, el hedor de América, una cosa maldita, inentendible, contradictoria, y que tiene sus historias y que están todavía vigentes. Bueno, ¿qué se encontraron los españoles cuando llegaron a América? Como para empezar desde ese contacto del hombre blanco con las culturas que había acá, que obviamente, bueno, no hace falta que los diga que no descubrieron América, ¿no es cierto? Ya estaba descubierta hace mucho,
no como pensaba Florentino Ameghino, ¿no? Que Ameghino tenía a fines del siglo XIX, nuestro cientista, antropólogo, pensaba que la humanidad se había originado en la Argentina, en la Patagonia. A partir de ahí se fue expandiendo a todos los continentes. Está bien, yo no sé si lo aprobaría si fuera profesor de... Esto es exactamente al revés, o sea, por poco, ¿no es cierto? O por mucho le erró. Es exactamente al revés, ¿no es cierto? La vida empieza humana, digamos, en África, empieza a migrar con los pasos de miles y miles y miles de años, hasta que pasan por Asia, por el estrecho de Bering, digamos lo que sería la Unión Soviética, y Alaska, que antes también era la Unión Soviética, pero se lo malvendieron a los yanquis. Un puente de hielo, bueno, todos vieron la era del hielo, ¿no? El dibujito. Pasan por ahí y ahí, siendo nómades, algunos se van haciendo sedentarios hasta que llegan el último lugar, quiero decir, por eso, digamos, siempre Argentina, ahí, o inventamos el dulce de leche o algo hicimos, bueno, es el último lugar en habitar el ser humano del planeta, ¿no? Y en parte también con el gobierno, digamos, colonial también va a ser así, va a ser el último orejón del tarro, el lugar olvidado del imperio, el lugar lejos. Bueno, esas son cosas que todavía están. Todavía Argentina sigue siendo un lugar lejos, ¿no? Para todo, ya sea para turismo, si ustedes se fijan, o para hacer comercio también, ¿no? Si miran el hemisferio sur, no hay nada, ¿no? Si tuviera un globo terráqueo pasa, está América del Sur, el conito abajo nosotros, agua, Australia, agua. La India queda arriba, seguimos largo, África, agua, otra vez Argentina. No hay nada, eso somos el llamado hemisferio sur. Ahora cuando se habla el sur o los BRICS, no sé qué, pero lo cierto es que están todos arriba. Si te pones a ver, la India, China, son el hemisferio norte. Rusia, digamos, todo el hemisferio norte, pero bueno, es una idea, es un concepto, sí. Estamos muy lejos, ¿no es cierto? Eso también a favor y en contra, ¿no? Eso también nos juega a favor. América Latina, miren lo que es el mundo, ¿no? Un polvorín. América Latina, bueno, ahora por lo menos nos toca, no es el momento de la conquista española, pero por lo menos ahora estamos lejos de esas situaciones. Bueno, ¿con qué se encuentran? Con en términos económicos, que es lo que nos interesa, con una economía exitosa, floreciente, en tanto a la capacidad productiva y en cuanto a su distribución, ¿cierto? Estos pilares que nosotros marcamos. Cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se consume en una sociedad, cómo se organizan los hombres, a ver qué sistema económico pueden darse. Bueno, en Europa no les iba tan bien, que no pueden cancherear, ¿no? Tenían hambrunas. Es cierto que esto es sabido, ¿no es cierto? La papa en buena medida de América salvó esas situaciones de hambre de Europa. Dependía mucho de las cosechas. Si uno ve las tasas de crecimiento de la población, de natalidad, mortalidad, eran sub y baja. Porque tenían que nacer muchos porque tenían que morir muchos. O sea, en realidad al revés. Como morían muchos, tenían que nacer muchos, ¿no es cierto? Era una cuestión, un problema, digamos, pestes que arrasaban por la mitad de la población, imagínense, y sobre todo las hambrunas, ¿no es cierto? Eran unas sociedades incapaces de garantizar la producción y distribución de alimentos, y hoy por hoy habrá que pensar, ¿no es cierto?, si son capaces, porque parece que tampoco son. En todo caso son capaces de producir, pero no de distribuir, porque si no, tendría que ser como la sociedad del Imperio Inca, digamos, tener todos, en términos de acceso a los alimentos, a vivienda, a lo que modernamente podemos decir seguro social, asistencia, digamos, no enfrentar situaciones de hambruna, en base a una organización distinta, no porque era América, que era el lugar, que me imagino que lo deben haber sentido, ¿no? Pasar de Europa o África y llegar a el norte de África, ¿no? Lo más conocido, Medio Oriente, llegar a lo que es ¿no? Lo dice la canción, ¿no? Cuando Dios creó el Edén pensó en América. Llegaron a las islas del Caribe, ¿no? La primera aproximación dijeron esto es el paraíso. Y con los recursos naturales que hoy por hoy todavía somos
conscientes de eso, ¿no? De esa potencialidad que tiene la Amazona y los recursos naturales en general en toda la región. No, sino que esta comunidad se desarrolló en los Andes, que es un lugar de mierda, para decirlo en términos de para que viva el hombre, ¿no? En teoría no es la pampa húmeda que uno dice, uy, qué suerte que tuvieron. No, te quiero ver en un medio geográfico hostil para la vida, que pasar de altas temperaturas, mucho frío, mucho calor, desiertos, de repente otras zonas tropicales de selva tropical que también se te complica para intervenir en términos de agricultura, y sin embargo pudieron desarrollar un modo de producción que les dio alimento y bienestar a toda la población. Bueno, ¿cómo lo hicieron eso? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, primero que no se fueron los antropólogos dicen que se fueron a vivir al altiplano porque hubo periodos de sequía importantes, más o menos por el año del 900 al 1200, que fueron obligando a que las poblaciones, esas etnias, se fueran yendo a los cerros. No sé si habrán visto, bueno, ahora hablaremos, digamos, hacer una agricultura en los cerros es difícil. No sé si alguno alguna vez subió una montaña, una elevación de vacaciones en algún cerro, tenés que caminar en zigzag, así, es muy complicado. Bueno, imagínense sembrar. Construir el acueducto. Ah, bueno, no sé, eran ingenieros hidráulicos, no hay que hablar, pero yo estoy haciendo la sencilla, digamos. Sí. Imagínate una montaña inclinada y que crezca ahí, ¿no?, en condiciones de altura, ¿no es cierto? Tener que tener conocimiento de la papa, del maíz, de distintas condiciones climáticas y de conservación, sobre todo. No existían las heladeras y estamos hablando de una sociedad exitosa en términos de alimentar a toda la población. No es que se tenían que romper el alma trabajando cada vez que querían comer. No, acumulaban alimentos. Para acumular tenés que tener un excedente, lo que se llama en economía un excedente. Tenés que producir más, en algún momento tenés que producir más de lo que consumiste, que sería como una inversión, lo podemos ver así. Trabajar de más, que eso nos pasa a menudo. Es cierto que en esta sociedad capitalista ese excedente se lo lleva otro. Ahí se lo llevaba el Estado. Ahora vamos a ver cómo era que funcionaba, no solo el Estado, sino también el vecino, el familiar. Y era más complejo que decir el Estado como si fuera una sociedad feudal europea. Y lo redistribuía, ¿cierto?, con fines estratégicos, decir, bueno, en tal lugar hay una necesidad, hay una hambruna porque hubo una sequía o una inundación, o vaya a ser que pasó, o tienen que pasar por una situación excepcional, o mismo el trabajo colectivo, comunitario, en términos de hacer esa infraestructura para mantener un imperio que tenía una extensión aproximada de 9.000 kilómetros. O sea, no eran unos improvisados, no tenían caballos, no les digo que no tenían WhatsApp, que no tenían email, no tenían caballos. La manera en que dar un mensaje era corriendo, ¿no es cierto? Porque en Europa tenemos de la antigüedad que iban acá corriendo, con un sistema de postas de correo que también estaba perfectamente organizado. Ponían a los pibes jóvenes, serían los jugadores de fútbol del momento, ¿no es cierto?, que se pueden pegar un trote, chico de 18 años, no sé, distancias cortitas, pero muchos, ¿no? Muy medio al estilo chino, ¿no?, de utilizar la cantidad de gente, ¿no? Bueno, ¿cuánto puede correr un pibe un pique sin cansarse o mantener el ritmo? Ponerle 1,5 kilómetros, bueno, ahí ponemos postas, cada 1,5 kilómetros otro pibe. Y así se van pasando. Corre, le da el mensaje, lo memoriza, porque no tenían ni para escribir, obviamente. Lo memoriza. Sí, iban haciendo nuditos que todavía se usan, ¿no? Algunos se hacen nudito en la mano para acordarse de algo y después por ahí no se acuerda para qué se había hecho el nudo. Pero todos sistemas que se las ingeniaban para garantizar una comunicación. Obviamente que atrás de eso hay muchas cosas, digamos, una obra de infraestructura, porque tampoco es que todos los recorridos eran por la selva, como uno puede ver en las películas, sino que tenían
senderos, caminos que estaban, me refiero, no digo que pavimentaban, obviamente, que encima, eso en la urbe sí, en la ciudad, con piedras hacían caminos, puentes, pero si no el hecho de pasar, mantener pasadizos, sendas, digamos, que eso hay que mantenerlo, porque empieza a crecer otra vez lo suyo, chau, se pierde, no, eso, obra pública, podríamos decir, tropilla, también empleo público, que era muy necesario para mantener, no digo solamente las comunicaciones, sino esto que les estoy diciendo, de que sea una realidad la conservación de los alimentos, que es la base de lo que tenía esta sociedad en lo que sería, si quieren, para decirlo con un anacronismo macroeconómico, poder lidiar el ciclo económico, por ejemplo, no es que habría ciclo económico porque como en las economías modernas donde se genera una crisis, sino que bueno, ante una eventualidad o ante no solo una eventualidad, sino una decisión estratégica. Vamos a ir avanzando hacia el sur, por ejemplo. Bueno, para hacer eso, o te vas a enfrentar con tribus, tenés que garantizar haber tenido alimentos para poder estar ahí con alimentos y poner trabajadores ahí para seguir construyendo ahí. Bueno, todo eso, digamos, la vialidad inca era fundamental, porque tenían que llegar los alimentos en ciertas condiciones y tiempos. Bueno, este modelo o modo de producción tan distinto al capitalista, digamos, que se extendió. Bueno, no sacaron el mapa, pero es un segundo. Igual es solamente para indicar. Con este está bien, digamos. En realidad es desde parte de Colombia. Bueno, ya sigo. Empezaron en Cusco, ¿no? Estos que se fueron escapando de las sequías y se fueron a los Andes. Y después fueron expandiéndose hacia el norte y hacia el sur, digamos. Lo más al norte que llegaron es hasta Colombia, bueno, incluye Ecuador, Perú, obviamente, Bolivia, parte de Chile y parte de la Argentina, ¿no? Como ven, un imperio bastante grande. Lo de Argentina es notable, ¿no? En términos de la distribución geográfica que plantea, organizativa, ¿no? Geográfica organizativa del imperio inca, el Tahuantinsuyo. Ese nombre quiere decir 4 regiones. Entonces las 4 regiones son la que va, digamos, desde Cusco, que es acá, una que va hacia el norte, otra que va hacia el oeste, pequeña hacia la costa, otra que va hacia parte de la selva y la otra la que va al altiplano boliviano y Chile y Argentina. Y en Argentina, digamos, llegan a este imperio que también, en realidad, estamos hablando de miles de años de conformación de las tribus, las señas, pero el imperio inca concretamente expuesto como yo lo puse, no duró tantos años, ¿no? No es que estamos hablando de la civilización maya o del imperio romano, sino que no llegó a los 100 años. Entonces es casi, diríamos, como una experiencia de organización como podría ser la Unión Soviética, en términos de años estoy diciendo, no sean malintencionados. No, porque también hay una visión a favor y otros por ahí en contra de compararlo, llamarlo incluso, también citando a Marx, comunismo, ¿no? Primitivo, por ejemplo, ¿no? O que eran sociedades socialistas, porque en parte había elementos socialistas de forma de redistribuir el excedente, pero no tenemos que pensar en los términos del comunismo que viene a enfrentar al capitalismo, sino que son otro modo de producción. Sin embargo, y en Argentina duró mucho menos, no sé si llegó a las 4 décadas, pero sin embargo, como 5 provincias pusieron en nuestro territorio, que obviamente no me voy a acordar el nombre de todas, pero sí de 3, porque se llaman igual que ahora, digamos, de regiones. Una es Humahuaca, Tucumán y Cuyo, ¿no? Otra que está Quiriquiri, que está por el lado del desierto de Atacama con Chile, y otra donde sería Catamarca, donde están las ruinas del Xincal. No sé si alguno fue a Londres. Bueno, hay unas ruinas incas,
se refieren también al paso de esta civilización, que fue poco tiempo, quiero decir, pero Humahuaca, Tucumán y Cuyo son regiones que todavía perduraron. Y ni que hablar de palabras quechua que obviamente que sobrevivieron al imperio, de las más características que uno puede pensar del modo de producción de la pampa, como va a ser el tambo y la chacra, son palabras quechuas que tienen que ver también con esta organización social. Obviamente la chacra refiere al espacio del medio, y el tambo refiere también a la acumulación, a los lugares de abasto donde ponían esos alimentos, que serían el campo, el tambo, donde se pone el guarda también la leche, por ejemplo. Bueno, hay de las más graciosas, ¿no? Ojotas, por ejemplo, de las más cotidianas, quiero decir, que son ¿quién no anda en ojotas? Bueno, como en tan poco tiempo perduró. Bueno, eso perduró en nuestra cultura porque en realidad, como muestran la mayoría de los antropólogos, este imperio inca se montó sobre una realidad existente, sobre etnias previas, e incluso perduró, ¿cierto? No es que terminó el imperio inca de golpe y se acabó la cultura. Bueno, ¿cómo era esta organización social o este medio que permitía hacer estas hazañas hidráulicas? Hay que tener en cuenta que Pizarro llevó 200 tipos. Ah, bueno, ni hablar. Los incas eran 15 millones. Sí. No, sí, no se entiende, cuando hablemos de cómo perdieron, cómo sucumbieron, es bastante inentendible, ¿no? En términos de número. Y después el desastre que hicieron los españoles, también uno con más razón dice, pero ¿cómo puede ser que estos tipos vencieron a esto que parecían mucho más organizados? Bueno, el imperio se dividía en estas 4 regiones, que a su vez se dividían en provincias, ¿no? Guamanis, que a su vez se dividían en regiones, 2 regiones llamadas sayas. Siempre había como una dualidad en cada región, ¿no es cierto? Eran los de arriba y los de abajo, de un cerro, o los de esta banda del río y los de la otra banda del río, ¿no? Como también no está muy claro tampoco por qué era ese tipo de distinción, cómo la utilizarían administrativamente y políticamente. Y finalmente la comunidad, la tribu, el ayu, que es la unidad tribal, comunitaria, quiero decir, de todos los imperios, ¿no es cierto? Que había varias en cada una de las provincias. Esas unidades, digamos, políticas, porque tenían un encargado, ¿no es cierto? Un curaca se llamaba, una autoridad. También tenía divisiones que serían parcelas para las familias. El acceso a la tierra era para todos, muy distinto a otro modo de producción que, no sé, levante la mano quienes tienen tierras acá, ¿no es cierto? La única tierra que vamos a tener es la que nos van a tirar encima cuando... Bueno, la más cerca. Sí. Tierra en los zapatos tenemos, en la oreja tenemos. Bueno, esas tierras estaban entregadas tampoco al azar, digamos, libremente, o por el poder económico que tenía cada uno, sino justamente el sentido de los ayu y del imperio en general, la economía, es garantizar la autosubsistencia. Porque también hay una idea que se va de mambo y se piensa que era todo que iba al Estado y el Estado redistribuía a todo, sino que, y es un elemento más fuerte incluso que hace el imperio inca, quiero decir, que es tener ese juego entre ayudar y garantizar a las comunidades la autosubsistencia y también tener la intervención estatal. Esa subsistencia también se daba en el marco de cada familia, de cada persona, que se le entregaban las tierras en función de la cantidad de miembros del hogar, por ejemplo, y también se tenía en cuenta la productividad de la tierra, podríamos decir. Que eso es algo muy importante, porque hoy por hoy, obviamente sabemos que no es lo mismo en la tierra, en la pampa húmeda, que en Santiago del Estero, por ejemplo. La capacidad el trabajo que hay que poner en Santiago del Estero para que crezca la misma cantidad de alimento en la pampa húmeda es mucho mayor, y eso en plata se cuenta. Ponerle fertilizante, cuidarlo del sol, regarlo más, bueno, todo un montón de
de actividad. Entonces, esa diferencia que se va a ver en otras unidades, pero que podemos ir adelantando, ¿no? que en un sistema capitalista donde existen precios, etcétera, mercado, da lugar a una renta, a una diferencia, quiere decir a un excedente, que el tipo que está en la Pampa gana mucha más plata que el que está en otra región del país, solamente porque está en otra región, no porque se rompe más el lomo. Es más, es bastante perverso. ¿Por qué? Porque el tipo de la Pampa gana más porque el otro que está en el norte tiene que producir, porque el mercado necesita tanta cantidad de alimento. Se eleva el precio, se dispara más el precio y se aleja más respecto a sus costos que tiene el productor pampeano. Entonces saca más tajada, con dos motivos que no tienen nada que ver con él: la alocación y el precio que lo pone el otro productor que termina teniendo que vender en el mercado, ¿no? Tierras de menor productividad. Bueno, esto en este sistema de los incas estaría como contemplado, porque habría también una justicia distributiva en lo que hace a la tierra en función de las necesidades, ¿no? Si es una tierra que es peor, bueno, te damos más cantidad de tierras para que puedas garantizar la producción. Y se empiezan a hilvanar todos unos sistemas, digamos, de mutuo apoyo y reciprocidad en el trabajo. Primero que todos tenían que laburar, digamos, la idea de desempleo no tenían esa suerte o mala suerte de estar desempleados, ¿no? Pero era una necesidad y era una obligación, si no te rajaban de la tribu, ¿no? Te ibas a la selva a que te coma un yaguareté, no sé, o un puma en los Andes. El trabajo estaba garantizado y la subsistencia estaba garantizada, eran autosubsistentes. ¿Cómo se daba eso? Si una familia, por ejemplo, no llegaba a producir el alimento necesario, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy? Que se joda, ¿no? Si no tiene trabajo o no le alcanza, no llega a tener la plata suficiente, y bueno, lo lamento, vivirás peor. Bueno, en este sistema del Imperio Inca, los otros, que en realidad viene anterior, digamos, al Imperio Inca, que es de las culturas previas que ya estaban, el Imperio Inca se monta y lo articula, tienen la obligación de alguna manera de trabajar en la tierra del otro para garantizarle la producción. Por ejemplo, concretamente, tiempo de cosecha, bueno, no da abasto, esa familia, ven que vengan los demás, que terminaban antes, lo ayuden y levanten la cosecha. Tiempo de siembra, no dan abasto, bueno, ayudarse, ¿no? Esa ayuda mutua al interior se daban en 4, digamos, niveles. Entre familiares y conocidos, era recíproco inmediato, ¿no es cierto? Eran familias, se van formando estas tribus originalmente desde familias, entrelazamientos familiares de un antepasado común. Se ayudan inmediatamente, constantemente. Con desconocidos también se ayudaban, lo desconocido que pueden ser en una aldea, no eran que eran tan desconocidos, pero gente que no estaba ligada por lazo de sangre o la cotidianidad, también admitía el trabajo para ayudarlo, con la condición de que el que lo recibía le mantenía alimento y bebida durante ese tiempo, y también quedaba comprometido a darle reciprocidad de que cuando iba a necesitar él iba a estar. En el caso de la familia era un toma y traiga constante. En el caso de estos que no eran lazos sanguíneos, había una especie de cuentita de almacenero donde se fiaba, en ese sentido, se fiaba y se llevaba, digamos, la idea, la contabilidad incluso de que, bueno, no es que viva la pepa, que va a haber un vago que no hace nada y los demás lo ayudan, sino que va a haber una reciprocidad. Vos me ayudaste con tanto, yo te voy a ayudar con tanto. Estos elementos comunitarios están vigentes en la Argentina, me consta caso, digamos, el ejemplo más claro es, se juntan 3, 4 para hacerle la losa a uno que se hizo la casa, ¿no? O en algunos lugares concretos se levanta la casa, van todos juntos, levantan la casa y ya está, se ayudan así. Eso se utiliza, ejemplos hay. Después había, como no estamos hablando de una economía con dinero, ni mucho menos, incluso los intercambios tampoco estaban, no es que había reglas, sino que se iban dando por cierta reciprocidad, incluso cuando eran entre tribus distintas,
el origen, que en parte también es así, a nivel del origen de cómo después fue evolucionando el dinero, es, bueno, tributos, ¿no? O obsequios, de una tribu a otra. Te doy tantos obsequios, vos me das después tantos obsequios, nos damos obsequios, y eso es como cuando los jugadores de fútbol se dan el banderín, ¿no? Que se cambian. Bueno, es el intercambio, no hay que pensarlo necesariamente como el intercambio capitalista clásico con billete, con moneda, sino finalmente el trueque, ¿no? Expresado en esos términos, sin el condicionamiento del equivalente, el intercambio exacto, sino que bueno, yo te regalo esto, vos me regalas aquello, y ahí se va dando una relación más o menos equitativa. Bueno, como la manera en que tenían de distribuir el excedente en estas sociedades, que no era con dinero, era con trabajo, ¿no? Era, si hay alguien que está interesado en la teoría de valor-trabajo, nunca más claro en una sociedad como la del Imperio Incaico, ¿no? Era la moneda, era como uno podría pensar en el dinero, en el capitalismo, o cómo funciona el dinero en una cárcel, ¿no? Que dicen que se cambian cigarrillos, ¿no? Bueno, en cada sociedad, acá era con trabajo. Y el trabajo tampoco lo podés acumular, salvo en sus productos. O sea, también una relación constante. ¿Cuánto podían acumular? Bueno, el Estado Inca acumulaba, ¿no? Acumulaba productos. Entonces también se da un trabajo comunitario con el ayu, digamos, con la aldea, que el curaca pedía, decía, bueno, vamos a hacer, no solo está el trabajo colectivo de autosubsistencia, el trabajo que ayudas a tus pares, sino también, si el curaca te convoca a trabajar para el pueblo, vas. Trabajar para el pueblo implicaba desde la producción de alimentos o entregar alimentos para esta conservación, o también lo que sería la obra pública en nuestro tiempo, ¿no? Todo lo que es la vialidad que dijimos, o los acueductos, o todo el sistema de empedrado, o levantar templos, casas, o la necesidad que tuviera el imperio, que es algo que alguien lo tiene que hacer, que eso en la economía sigue siendo un tema, un problema que le genera al liberalismo, por ejemplo, en los bienes públicos. Le genera un problema porque no lo quiere, nadie lo quiere hacer, ¿no? Porque eso implica pagar impuestos. ¿Y para qué voy a pagar impuestos para hacer un puentecito en Catamarca si yo soy porteño y no voy a andar por Catamarca, ¿no? Lo habrán escuchado en diferentes niveles, ¿no? ¿Por qué pago la universidad si yo no voy a ir a la universidad? ¿O por qué hago tal cosa? Bueno, el tema de la comunidad, de los bienes que no son de nadie, que son de todos y que favorecen a todos, incluso los que no los usen directamente, en el Imperio Inca estaba resuelto de esta manera. También se da en el plano del jefe máximo, digamos, del imperio, del Estado, del Inca, no solo a nivel de la comunidad, sino esa es la famosa mita, ¿no? Esta, la del trabajo, se llama, es graciosa, ¿no? La expresión, ¿cómo se llama? La del trabajo con la aldea, minga se llama. Otra frase de minga, ¿no? Que ya vemos de dónde debe venir, ¿no? Andá a trabajar para otro, ¿viste? Como una cosa que por ahí no era tan agradable. Y la mita, que es más conocida, que es el trabajo en estas condiciones, pero para el Estado, ¿no? Porque también una cosa es la necesidad de la aldea, decir, che, fíjate que está cayendo agua por acá, ¿cómo hacemos para distribuir agua? Y otra cosa es, bueno, 9.000 kilómetros, tenemos que organizar ejércitos, o lo que sea, las necesidades del imperio, eso tiene que estar garantizado desde el Estado. Entonces ese trabajo también que es la mita, que no va a ser la mita que van a proponer los españoles, que es una mitad de un trabajo rotativo de 3 meses, comparado con 11 meses trabajando en la mina y después te queda un mes para arreglártela como puedas, de los españoles. Bueno, ese sistema funcionó, como dijimos, fue exitoso, tiene muchos elementos para tomar, desde las cuestiones de cómo se las ingeniaron, de cómo dieron esa posibilidad para tener garantizado el alimento, que es el problema de la economía política clásica, de cómo surge, ¿no? Malthus, recordarán a Malthus, ¿no? El hecho que decía, es imposible, ¿no? Es imposible alimentar a la población, porque a medida que, tenía su teoría, ¿no? En la medida en que va creciendo mucho la población, la tasa de crecimiento de la población es más alta que la tasa de crecimiento de la producción de los alimentos para darle comer, no se puede, no cierran los números. La economía clásica
se manejaban esos términos. David Ricardo, ya lo veremos en la próxima clase, también pensaba en términos de, bueno, según cómo marche la producción de alimentos, crecen las familias, hay problemas en la economía que no alcanza para todos, se empiezan a morir algunos, se acomoda todo. Bueno, eso en el Imperio Inca no existía. Aumentaba la población y ellos aumentaban la capacidad de una manera notable, ¿no es cierto? Todavía llama mucho la atención la manera que tenían de garantizar la producción en los Andes, poniendo fertilizantes, ¿no es cierto?, el guano, poniendo pescaditos muertos, ¿no?, los tiraban, los plantaban al lado para que crezcan, digamos, hacer abono a la tierra. Bueno, esas obras de, como les decía, de plantar y garantizar la producción en la ladera de una montaña, haciendo terrazas, que es todo un sistema también de manejo del agua. No solo que decir, bueno, acá sería tierra perdida, bueno, ellos pueden plantar en condiciones donde no tenían caballo de arado, las herramientas europeas no funcionarían, y ellos pudieron trabajar en lugares muy estrechos, sino también el manejo del agua con un aprovechamiento, que esto podríamos decirle con el término productividad, ¿no es cierto?, de en qué nivel poner cada cosa, ¿no? Un concepto ecológico también muy interesante. Yo lo pude ver en Tafí del Valle. Nos mostraron, tenían unas personas que eran un descendiente de aborigen y que estaba casado con una francesa. Bueno, y él se había hecho igual en una ladera, se había hecho todo el sistema de producción que obviamente venía de sus ancestros, y tenía todo en regla, ¿no? Como diciendo, bueno, esto acá arriba pongo los animales porque el excremento de los animales va cayendo con el agua, va abonando la tierra, acá pongo tal producción, acá pongo tal otra producción que se va aprovechando, porque necesita más nutrientes, entonces necesito que caigan desde más arriba. Bueno, todos esos sistemas que ahora se solucionan, ¿no es cierto? Te dicen con una soja transgénica, le ponemos un polvito, un químico, matamos todo, menos mi soja, que yo te vendo el poroto, te lo vendo yo para que crezca. Bueno, todo un sistema bastante perverso. Bueno, lo que está o el interés que generó este modo de producción distinto fue esta capacidad de producción que Europa no tenía, y la capacidad de redistribución del excedente, digamos, garantizando el bienestar, sin caer en una palabra como estado de bienestar, pero incluso teniendo en cuenta los roles de que tenía que cumplir la población, digamos, garantizar el trabajo de todos, incluso estaba mediado según la edad, tareas para hacer, los niños cuidarían que no se acerquen animales a comer las plantaciones. Después, bueno, el sistema de postas, los hombres después trabajaban como campesinos o irían a la guerra. Se contemplaba también trabajo para los ancianos, digamos, no muy pesados, sino administrar los recursos del agua. También las mujeres tenían una tarea que cumplir. Toda la sociedad estaba movilizada y comprometida con reproducir el sistema, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera da cuenta de la diferencia con otro sistema como el capitalista, que expulsa gente, ¿no? Y no se hace cargo de, bueno, todos estos quedan en banda. Y bueno, no me importa, no lo necesita el sistema, o es mejor para el sistema que esto no estén. Somos cosas muy perversas que en una sociedad como la Inca no tenían lugar. Bueno, el final, uno diría, ¿cómo terminó esto? Terminó abruptamente. La verdad que es increíble, porque parecen los dinosaurios, quiero decir. No es el Imperio Romano, que bueno, la decadencia, empiezan los siglos, las malas decisiones. No, esto es, en el mejor momento, le sacan al rey, le sacan al Inca, digamos, pierden una batalla, que obviamente eso no va a ser la explicación, capturan a Atahualpa, y se terminó. Digamos, en realidad, para llegar a eso, en parte también hay que ver las historias previas, digamos, en México, pero es más complejo, digamos, y eso también nos tiene que llamar a la reflexión, digamos, luchas internas, guerras civiles, gente que no juega a favor de su comunidad, que juega a favor del extranjero, del conquistador, ya sea desde la pasividad o colaborando directamente.
Obviamente eso se suma, que no es lo más importante, la capacidad bélica de los incas también era muy superior, digamos, con números, ¿no? Porque vayan corriendo, ya tendrían que vencer a los españoles. Hay elementos también de sentirse derrotados culturalmente, que eso también es importante. El caso que siempre se recuerda, ¿no? La aparición del caballo, los hombres, los jinetes arriba de los caballos, como una situación, digamos, una deidad que estaba en contra de sus propios dioses. Claro. Sí, la Malinche, ¿no? En México, digamos, como que lo de la Malinche también es interesante porque en realidad más que eso también lo que juega es el uso del lenguaje, ¿no es cierto?, para ser funcional al invasor, en realidad. Por eso es el peor insulto que se puede decir un mexicano hoy por hoy, incluso, fíjense cómo queda. Es una puteada, ¿no? En México. Es una puteada. Es como decir, Martínez de Oz, ¿no? Como una cosa así. Bueno, y a eso se suma obviamente después el trabajo en las condiciones infrahumanas, que llegó a las matanzas. No solamente no fue que murieron en la guerra, sino que murieron por las enfermedades que traían los españoles y por el trabajo, el abuso, digamos, la explotación que sufrían en las minas. Y el sistema que pusieron los españoles, que en parte dejaron algunas cosas, pero dejaron una cáscara inerte, inorgánica. Ya se había roto todo este sistema de solidaridad, de trabajo complementario, comunitario que fuimos explicando, sino que era el camino del Inca, ahora se va a llamar el camino real, aprovechar la infraestructura, aprovechar incluso esos tambos, esos abastos, los pucará, digamos, todas las construcciones, aprovecharlas la población, mandarlas a trabajar, aprovechar esas instituciones como la MITA, pero para otros fines y con otros propósitos y formas de trabajo. Traer a los negros, traer a los chinos, después en el caso de Perú, digamos, implantar la esclavitud, digamos, todo un sistema corrompido que obviamente no pudo dar los frutos que daba antes, ni de reciprocidad, ni capacidad productiva, porque no se dedicaban a la agricultura. No lo hicieron ni siquiera en la pampa húmeda, que uno diría, ¿no?, el granero del mundo, escupís un carozo, crece un árbol. No, bueno, los conquistadores que llegaron al Río de la Plata primero trajeron caballo, ¿no? Primera fundación de Buenos Aires, se fueron. 40 años después vienen con vacas. Parece un cuento, ¿no? 300 vacas, 400. Así empezó todo, ¿no? Vacas. Obviamente, como dijimos, el Imperio Inca llegaba hasta Mendoza, lo más al sur, donde estaban los indios huarpes, pero el resto de los indios estuvo al margen de ese imperio, digamos, las otras etnias, que fueron bastante reacias y guerreras, digamos. Los incas también tenían digamos, el imperio en sí mismo estaba basado en el trabajo, y eso es lo que explotaron también los conquistadores. Los indios, digamos, de otras regiones, como de la Pampa, ¿no?, los llamados Pampas, los Ranqueles, digamos, dieron lucha sin cuartel, digamos, no se entregaron a los españoles. Es constante, recién hasta la mal llamada conquista del desierto. Fíjense cuánto tardaron en doblegar a estos pueblos, ¿no? Y fue, bueno, matémoslo, ya no había otra de decir, bueno, los hacemos laburar en la mitad. No hay manera, esto hay que terminarlo así. Y eran reacios, no tenían mano de obra para trabajar en la agricultura tampoco los españoles. Empezaron con la ganadería de una manera bastante poco racional, digamos. No hemos hablado de la ganadería inca, ¿no?, a través de las llamas, etcétera, que sacaban, ¿no es cierto?, desde la lana para fibras, alimentos, carne fresca, seca, digamos, todo el mantenimiento que podían hacer, sino que era, bueno, largamos vacas y a cazar vacas, como en otro momento uno podría ver en la selva que cazan animales. Bueno, acá las vacas primero se cazaban, o sea, es como una involución, ¿no? Porque yo les hablé de la época de los cazadores y recolectores. Bueno, cazadores ya no eran, no deberían de ser, ¿no es cierto?, europeos, españoles. Bueno, cazadores de vaca que cazaban
bestialmente con un palo largo, con una cosa filosa que le cortaban los tendones, una cosa muy perversa, después las mataban, ¿no? La vaquería se llamaba, ir a traer vacas, que encima lo que podían sacar mucho, vieron que la vaca se aprovecha todo menos el mugido, ¿no? Se dice, hoy por hoy. En ese momento, aparentemente lo único que le podían sacar provecho de estos tipos, con su cultura, era el cuero. El cuero nada más, después se va a ir agregando, ¿no? Hasta que lleguemos a los chinchulines, falta. Pero el cuero, dejar el animal ahí sin piel, obviamente muerto, a pudrirse en el campo, y llevarse los cueros, probablemente con un tratamiento mínimo, por no decir casi nada, que eso duró mucho en la historia argentina, y entregarlo, venderlo, exportarlo sin agregarle valor agregado. Incluso, bueno, el gaucho, digamos, hay una relación con lo que dije de los chinchulines, en realidad no tardaban tanto. Se comían la lengua, ¿no? Como saben, comían la lengua del gaucho. No sé si la hacían en la vinagreta, me parece que no había tiempo, pero, y claro, un bicho tan grande, porque ¿cuánto pesa una vaca? Un bicho tan grande, somos dos, porque la proporción esa era así, en los términos de salir a cazar. Tenés 500 kilos de carne. Sí, por eso. ¿Qué vas a hacer? Te comes la lengua que ya está ahí mismo, listo, que es la encontraban sabrosa, ya está. El animal pudriéndose. Eso va a durar, en lo que se refiere al Río de la Plata, bastante tiempo, hasta que más o menos 1750 empiezan a agregar, a romperse un poquito más la cabeza y decir, bueno, ganadería agricultura, olvídate, pero bueno, vamos a poner un poco de orden a tratar de arrear las vacas, ¿no? Que ya estos jinetes diestros, que eran los gauchos, que eran los que salían a cazarla, bueno, ahora hacer un rodeo, mandarlas para adentro, en armar, no feedlots, ¿no? Como estancias todas metidas hacia adentro, no, era rodeo, por lo menos seguían sueltas los bichos, no había alambrado, pero por lo menos el gaucho las iba a arrinconar cuando necesitaban. Me imagino, ¿no? Fulano, trae capataz de estancia, tráigame 50 vacas. Y el tipo iba arreando y traía las vacas, hacían el proceso productivo que al poco tiempo ya le fueron agregando no solo los cueros, sino el tasajo, pero antes el cebo, ¿no? Fíjense que vamos de a poco. El cuero, después la grasa, cuando lleguemos a la carne falta todavía. De a poco el animal, el cebo, y finalmente sí la carne para vender primero al mercado interno, porque no podían hacer más nada, y después en la exportación de la carne salada, ¿no? Que ya va a dar lugar al saladero, ¿no? Otra unidad productiva del Río de la Plata en el periodo colonial, que se van a ver favorecidas sobre todo después de la fundación del virreinato. Y esa carne, que también tenía dos procesos que eran muy básicos, ¿no es cierto? Uno era más complejo, la carne salada, ponerla en un suero un mes, dar la vuelta, bueno, cuando ya está. Y la otra era ponerla al sol, el charqui, ¿no? Ponerla al sol, vuelta y vuelta, arriba de un cuero, cuando se seca ya está, listo, que se seca de una manera espantosa, se va expulsando la grasa que tiene adentro hacia afuera, la recubre. Bueno, ¿quién podía comer eso? ¿Cuáles son los últimos eslabones de los esclavos, ¿no? Los esclavos que no lo sabían en el Río de la Plata en cantidades suficientes, sino que en colonias de otros países, en mismo Brasil, pero también en Cuba, por ejemplo, exportar eso, digamos, muy limitado, como ustedes pueden ver. Era un sector durante la colonia que no era muy dinámico, vinieron 2 veces, o sea, 2 veces tuvieron que fundar una ciudad. Somos vagos, ¿no? Que como que en ese sentido parecería que y no ver la potencialidad de la pampa húmeda, la potencialidad de la agricultura, que bueno. Entonces, en realidad, la riqueza habían desplazado al imperio inca en Potosí, mandarlos a producir minerales, que era lo único que podía sacar provecho a España en ese momento, porque no existían los grandes cargueros, ni nada por el estilo, ni barcos frigoríficos para llevar alimento, y por la proporción peso-valor, te llevas un lingote de oro o plata,
es el equivalente a esta habitación de lana, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos barcos? No es lo mismo mandar un barco que mandar 25 barcos para tener el mismo valor. Entonces, chiquitito, compacto, con mucho valor, minerales. A eso nos dedicamos, extracción de minerales. Que era bastante problemático, ¿no? Porque acá, en los usos del mapa, que puedo llegar a ser, el comercio era bastante complejo. España, bueno, como saben, está allá, no hace falta el otro mapa, sabemos dónde está España, pero era por el Atlántico, no estaba el canal de Panamá hecho, era descargar todo, pasar en carreta todo, volver a subir otro barco, bajar hasta Perú y después ir distribuyendo por acá o bajando en carreta hasta Buenos Aires. Lo mismo a la inversa. Vamos a, ¿querés exportar algo de Buenos Aires, el culo del mundo? Bueno, en carreta hasta Perú, en barco, descargar todo, carreta, esto que parece poquito, llévalo vos, volver a cargar todo, irse para... Esto no tenía sentido, era, la verdad que era muy costoso. ¿Por qué tenía que hacer eso? Teniendo el Atlántico, ¿qué? El Atlántico, digamos, los mares en general en el comercio son autopistas, no es que se para, uy, mirá cuánta agua, ¿cómo te vas a ir hasta allá? No, la historia de las civilizaciones es cruzar, facilita el intercambio. Bueno, ¿por qué no lo podía hacer? Por los piratas ingleses, digamos. La forma que se había vuelto obligado España a hacer era tener que garantizar solamente una ruta de Cádiz, de un puerto, porque estaba lleno de piratas, como muestran las películas de los piratas del Caribe, y solamente podían, de los ingleses, ¿no?, y franceses, solamente podía garantizar un convoy que protegiera, porque perdés todo, perdías todo. En la medida que se va formando el virreinato del Río de la Plata y que empiezan como a darle más poder a esta zona, fíjense que el último virrey que tuvimos nosotros, Cisneros, no era un 4 de copa, había sido el capitán de la nave insignia española en la batalla de Trafalgar. O sea, era un alto marino, ¿no? Y lo mandaron a un lugar de aguas, al Río de la Plata, a también garantizar esa situación. Cuando se crea el virreinato empieza a haber, contrariamente a lo que se piensa, y lo vamos a ver en la clase que viene, pero no solamente hay una instancia de control, sino también de ir liberalizando el comercio. Y entre esos comercios que se empiezan a liberalizar inmediatamente, generado el virreinato, que es 1776, a los 2 años ya empieza a permitir España que se comercie libremente en sus puertos, en los puertos del imperio. Quiere decir, no solamente Cádiz, sino otros puertos, y no solamente de Lima, sino también el puerto de Buenos Aires, por ejemplo, o digamos, el Río de la Plata, ¿no? Entonces eso también empieza a darle un valor, empieza a valorizar las tierras, y bueno, ahora sí tiene sentido. Nos ponemos a hacer ganadería mejor, empezamos a... ¿no? Esa va a ser la discusión que vamos a ver la clase que viene de dónde sale la posibilidad de ir independizándose de Buenos Aires, digamos, cuáles son los sectores de Buenos Aires que empiezan a luchar por una separación del Imperio Español y ver las posibilidades económicas. En términos de los sectores populares, obviamente ya les hablé de los indios, de los gauchos. En este periodo, digamos, los indios, la relación, como le dije, va a ser conflictiva constantemente, del hombre blanco con el indio. Ellos demuestran, sin embargo, a lo largo de la historia argentina, están siempre presentes, incluso en las invasiones inglesas, que es el periodo fundacional, diríamos, por muchos motivos, de lo que después va a ser la Argentina, de la independencia, tener la posibilidad de que el pueblo en armas pudo defender a su nación cuando su propio ejército se había escapado. Los primeros que avistan a los españoles, a los ingleses cuando llegan al desembarco de Quilmes son los indios. ¿Quiénes van a ser? Sino los que conocen, los dueños de la tierra, ¿no es cierto? Que notan la presencia extraña de estos colorados, como le decían, porque estaban vestidos de colorado, y se ofrecen a luchar, ¿no? De traer, eran mayoría en el territorio, imagínense, se ofrecen, digamos, en el Cabildo de Buenos Aires, tienen encuentro a ofrecer luchar contra los invasores y no los aceptan.
que hubiera sido otra historia argentina también, ¿no? En términos de la participación, pero obviamente en un acto fundacional no estuvieron, obviamente lo que hay que ver es el recelo de esos criollos, como que te llenen la Plaza de Mayo de indio, ¿no? Y mucho más que la Plaza de Mayo, porque eran muchísimos, cientos de miles, ¿no? Que se ofrecían. Hubiera sido mucho más fácil sacarse encima a los ingleses. Pero bueno, ese contacto anecdótico de que estaban presentes también de los sucesos políticos y sociales del país. No era solamente la guerra, el malón, van y vienen, sino también había comercio y también diálogo político. Lo vamos a ver después con San Martín, por ejemplo, ¿no? Pidiéndole permiso a los indios para pasar por su territorio, a sabiendas de que el ejército de San Martín era un ejército impresionante, ¿no? En términos de formación, de lo que había logrado, granaderos a caballo, etc. Y sin embargo le pide permiso. No solo le pide permiso, dijo, le pido permiso, yo que soy un indio, le dijo, ¿no? Las referencias historiográficas que después dirán que San Martín descendía de una india, que eso no está probado, pero ciertamente que era morocho, que tenía ciertos rasgos, y que acá les dijo, yo soy un indio. Se lo dijo el propio San Martín, para los que les interesa los documentos oficiales y las declaraciones subjetivas del entrevistado, ¿no? San Martín dijo, yo soy un indio, soy uno de ustedes, permiso para pasar por esta tierra. Que también muestra otro trato posible con los pueblos originarios, que no es que era una cuestión de época, de que ellos eran así, los españoles eran así porque esa era la cultura de ese momento, los otros no se quedaban atrás, te sacaban el corazón con una cuchara, mirá qué lindo que eran. No, contemporáneos, lo sabía, bueno, Bartolomé de las Casas, del ejemplo que los propios indigenistas nombran, también un cura, que uno podría decir, bueno, lo que fue bastante problemática, ¿no? La religión católica en América, pero sin embargo están los testimonios y las luchas de ¿no? Bartolomé de las Casas, no solo denunciando, sino siendo después incluso origen de derechos que todavía están presentes hoy en teoría del derecho. Bueno, esto es la situación, la previa, por decir así, que nos da la posibilidad de pensar los dos modos de producción anteriores al de que se originaría después el capitalista, que es el incaico, el comunidad andina, comunitario, y es esa mezcla que hicieron los españoles del feudalismo con el esclavismo, una aberración, digamos, que no tenía posibilidades de subsistir, y fueron dentro de la propia élite criolla, por ejemplo, que marcaron una necesidad de cambio. Pero para cerrar es eso, más que nada tener no solo como un recorrido histórico, que también es importante, de lo que fue nuestro pasado y que es nuestro presente también, porque esa cultura está en nosotros, sino también aprender de posibilidades de autogestión también, o todo el marco de la llamada economía social, por ejemplo, que es impresionante, en campo de estudio y de realidades concretas, prácticas que hacen, que se basan en trabajo de comunidad, comunitarios, con otras lógicas distintas a la capitalista, y también incluso dar la discusión dentro del propio capitalismo. No sé si decir, bueno, vamos a poner un estado inca, que ahora entiendo por qué San Martín o Belgrano podrían jugar con esa posibilidad. En realidad, lo que quiero decir, o la revolución socialista, comunista, sino concretamente aplicar o pensar en términos de la producción y la distribución del excedente de nuestra sociedad. Bueno, cómo en los canales que existen, cómo se puede tender a algo más parecido a algo comunitario o equitativo, que no deje en banda a la población, que garantice trabajo, que garantice servicio, que garantice educación, en los términos de la sociedad moderna que tenemos nosotros. Me parece que también es otro campo donde podemos pensar. Bueno, terminamos.